Qué gusto saber que otra vez podemos encontrarnos, aunque sea por este medio, pero que estemos juntos para adorar a nuestro Dios y Señor. Tengo la firme intención de compartir con ustedes un tema que es altamente impopular, realmente impopular, pero es enseñanza de las Escrituras y quisiera que continuemos considerándolo. El tema es el infierno. He titulado el mensaje de hoy, Infierno, ¿de dónde sacan eso? Es más o menos como algunas personas han abordado el tema. ¿De dónde sacan eso? Bueno, nosotros creemos que es una enseñanza clara de las Escrituras, pero es probable que nos encontremos con personas que hacen alusión a algunos pasajes de las Escrituras y que nos va a ser difícil o nos ha sido difícil dar una explicación que pueda llevar a la persona a interesarse en las Escrituras. Así que el domingo pasado vimos que hay personas que consideran el infierno como algo ilusorio, como algo irreal, como algo que existe aquí, y que de alguna manera algunas personas están viviendo su infierno aquí y esperan morir para ser libres y finalmente descansar. De hecho, muchas personas dicen eso, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes eso? Bueno, finalmente ya está descansando. En verdad no. Muchas personas no van a descansar, sino terminó su cielo. Y lo que empezaron después de la muerte es precisamente el infierno. Tengo dos citas que quiero compartir con ustedes acerca de esto. Señoras y señores, la idea del infierno nació como fruto de la vanagloria y la brutalidad por una parte y de la cobardía por otra. No siento consideración alguna por quienes creen en el infierno. No merece mi respeto quien lo predique. No me gusta esta doctrina. La odio, la desprecio, la maldigo. Esta doctrina del infierno es tan infame que sobrepasa toda capacidad de expresión. Otro hombre dijo, esta doctrina era predicada por pastores de iglesias tradicionales para infundir temor en el corazón de su rebaño y así poderlo manipular fácilmente. Russell firma esto. Esta doctrina era predicada por pastores de iglesias tradicionales para infundir temor en el corazón de su rebaño y así poderlo manipular fácilmente. Las personas sin conocimiento, los dos que he citado, tienen conocimiento de la Biblia y por supuesto ellos rechazan la enseñanza del infierno. Y como dijo el primero, no merece mi respeto nadie que lo predique. No me gusta esta doctrina, la odio, la desprecio, la maldigo. O quien dice que solamente es una idea de los predicadores para así poder manejar, manipular a las personas. ¿De dónde sacamos la doctrina del infierno, hermanos? Bueno, nosotros podemos decir con humildad
que es una enseñanza contenida en las Escrituras. Es Dios quien habla del infierno en su palabra escrita. Y para nosotros la Biblia es la base de datos, segura y confiable. Así que abordaremos este tema desde las Escrituras y vamos a ver, hermanos, las tres palabras que se usan para describir el infierno. Hoy solamente vamos a tratar con la palabra hebrea, pero serán las palabras Seol, que es en el idioma hebreo, y vamos a ver las palabras Hades y Gehenna, que son las dos palabras griegas. Y vamos a aprender, hermanos, o recordar, repasar lo que ya sabemos, que esta es una enseñanza claramente bíblica y que sin duda alguna el enemigo de nuestras almas quiere que nosotros tengamos un conocimiento superficial de él. Satanás siempre está interesado en que estemos en uno de los dos extremos, que lo consideremos como algo chusco, como algo inexistente, como algo imaginario, o como algo que no provoca, no produce ningún daño. Como decíamos el domingo pasado, que si usted quiere llegar al infierno, solamente siga las indicaciones de la carretera principal y llegará seguramente. O aquellos souvenirs que las personas llevan consigo para dar a entender que fueron al infierno. Fui al infierno y mi cámara se derritió. O fui al infierno y sobreviví. Cosas así. El enemigo de nuestras almas está complacido que de esa manera se aborde el tema. O el otro extremo, tal y como dicen estos hombres, señores y señoras, la idea del infierno nació como fruto de la vanagloria y la brutalidad por una parte y de la cobardía por otra. No es así. La idea del infierno se origina en Dios y está registrada en las Escrituras. Y como he dicho, la Biblia es la base de datos para la iglesia, para nosotros, segura y confiable. Vamos a establecer unos principios que vamos a estar recordando durante la predicación. Número 1, todo lo que la Biblia dice respecto a cualquier tema es verdad. Todo lo que la Biblia dice respecto de cualquier tema es verdad. Puede ser que a veces su lenguaje sea figurado. Puede ser que no nos diga todo lo que querríamos saber. Puede ser que no siempre se entienda claramente, por lo menos en la primera lectura. Pero no contiene ningún error. Tengamos en mente esto. Todo lo que la Biblia dice respecto a cualquier tema es verdad. Puede que a veces su lenguaje sea figurado. Puede que a veces no nos diga todo lo que nos gustaría, lo que querríamos saber. Puede ser que a veces no lo entendamos a la primera. Pero errores no hay ninguno. Absolutamente ninguno. En nuestro catecismo, en la pregunta número 3, tenemos la pregunta de esta manera, valga la redundancia. ¿Son las Escrituras confiables en todo lo que afirman? La respuesta es la siguiente. Las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, siendo inspiradas por Dios, son infalibles e inerrantes en todas sus partes, y son por tanto confiables en todo lo que afirman con respecto a historia, ciencia, doctrina, ética
práctica religiosa o cualquier otro tema. Por lo tanto, este es nuestro principio, sobre él nos paramos. Todo lo que la Biblia afirma es verdad. En consecuencia, otro principio es que toda enseñanza que contradiga lo que la Biblia dice ha de ser rechazada. Toda enseñanza que contradiga lo que la Biblia dice ha de ser rechazada sin importar quién sea el maestro, sin importar qué número de personas crean que es cierto. Si esa enseñanza contradice a lo que dice la Escritura, nosotros nos quedamos firmes en nuestro cimiento, en nuestro fundamento, que todo lo que la Biblia dice es verdad. Como dije, a veces hay lenguaje figurado, a veces es difícil de entender y a veces no se nos dice todo lo que querríamos saber, pero eso no quiere decir que tenga errores. Todo lo que ella dice es verdad y por lo tanto cualquier enseñanza que la contradiga debe ser rechazada. Hay un ejemplo, hermanos, en el ministerio del apóstol Pablo, predicando en Berea, una ciudad al sur de Grecia. Llegó Pablo con el grupo de misioneros y fueron bien recibidos. Los bereanos los recibieron con solicitud. La predicación fue recibida también con solicitud, con agrado. Pero dice el texto que ellos examinaban las Escrituras. Vean, por favor, en Hechos 17, el verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos creyentes que no eran propiamente cristianos en el término neotestamentario, pero ellos creían en Dios y las escrituras que ellos leían, mismas que ellos creían, era lo que nosotros llamamos ahora el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir que ellos creían el Antiguo Testamento. Y si Pablo decía estar enseñando la palabra de Dios, sus afirmaciones debían concordar con lo que ya está escrito en las Escrituras. Nosotros deberíamos seguir ese ejemplo. Nosotros deberíamos seguir esa manera. Recibir con solicitud la enseñanza de los maestros, de los predicadores. Pero debemos ir a las Escrituras y comparar su dicho con lo que está escrito. Si su dicho no compagina, no está de acuerdo con lo escrito, entonces lo que está escrito es lo que debe prevalecer. La versión 60 que todos usamos dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Otra versión traduce examinando, solamente la palabra examinando por escudriñando. Y la palabra examinando, hermanos, tiene la idea de la función del trabajo diligente de un juez, cuando tiene delante de sí todos los elementos probatorios para emitir un juicio. Él tiene que examinar una a una de las evidencias para poder ser justo en la emisión de su decisión última. Esto debe llamarnos a nosotros la atención, hermanos. Cuando oímos una enseñanza nueva o recordamos alguna enseñanza, debemos ver su origen, y este debe de estar, por supuesto, sustentado en las Escrituras. Otro principio, hemos visto dos,
Todo lo que la Biblia dice es verdad. Por lo tanto, cualquier enseñanza que contradice a las Escrituras, no importa quién sea el maestro, no importa cuántos la creen, nosotros tenemos que probarlo con las Escrituras tal como lo hicieron los bereanos. Esto nos lleva a un tercer principio, y es este. Cuando la Biblia guarda silencio, nosotros también deberíamos guardar silencio. Cuando la Biblia guarda silencio, no ganamos nada haciendo conjeturas. Dios ha fijado un límite para el contenido de las Escrituras, pero aún así, aunque ha fijado un límite, es decir, Dios no nos ha revelado todo lo que Él es, Él nos ha revelado todo lo que es necesario para que podamos vivir una vida o una relación sana con Él. Entendemos que el propósito de las Escrituras, la enseñanza principal de las Escrituras es quién es Dios y quién es el hombre y cómo se rompió, cómo se dañó la relación entre el Creador y la criatura y cómo restaurar esa relación. Bien, Dios no nos ha dado muchas otras cosas que podría revelar, pero acerca de quién es Él, acerca de quiénes somos nosotros y acerca de cómo tener una relación viva con Él por la intermediación de Cristo, tenemos todo lo necesario. Pablo, quien probablemente recibió más revelación de Dios que ninguna otra persona, él reconoció que aquí en la tierra andamos por fe y no por vista. Cuando Dios no nos revela todo lo que nos gustaría saber o lo que querríamos saber, no es que Él nos esté haciendo una mala jugada, sino que Él nos prueba para que nosotros dependamos de Él, por fe en Él. Él nos ha dicho todo lo que es necesario. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y el verso 7, dice que andamos por fe y no por vista. Esto quiere decir que debemos someternos a la sabiduría de Dios, no solo cuando nos habla, sino también cuando guarda silencio. Dios nos ha dado todo lo que es necesario. Entonces, si en su palabra encontramos la enseñanza del infierno, ¿de cuáles palabras proviene la palabra infierno? ¿Y qué es el infierno? Bien, como he mencionado, hay tres palabras. Una es hebrea, dos son griegas. La palabra hebrea es Seol, las griegas son Hades y Gehenna, y esas dos las veremos en otro mensaje. Vamos a empezar con la palabra Seol. Pero, ¿qué es lo que significa la palabra Seol? ¿O cuál es el uso que le dieron los escritores de la palabra Seol? Bueno, déjeme informar algo que he estado procurando para compartir con ustedes. Los expertos no están seguros del origen de esta palabra. Es posible que proceda de un verbo que significa pedir, por lo cual se relaciona o la relacionan con la antigua práctica de intentar una persona viva ponerse en contacto con los muertos y hacerles preguntas o investigar el más allá. Es así como se empezó a usar la palabra Seol. Otro uso fue, dicen los especialistas, que puede que tenga relación con la idea de que la muerte no cesa de llamar a las personas a su presencia.
que la muerte no se sacia. Miles y miles de millones de personas que mueren y la muerte no se sacia. Vean por favor Proverbios capítulo 27 y el verso 20, que dice así: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Así que hay otro sentido entonces, además de que dicen los especialistas que pudiera significar el que una persona tratara de comunicarse con los muertos y hacerles preguntas, o pudiera significar que la muerte siempre está llamando a las personas a su presencia. La otra posibilidad es que Seol provenga de un verbo que significa estar hueco o algo vacío. Lo que hace pensar es que Seol es un espacio o un lugar al que van las almas humanas después de la muerte. Hemos de entender, hermanos amados, que esta doctrina fue tomando forma. En un principio parecía que solamente se referiría a la muerte o a la sepultura. De hecho, el pastor Russell, en su religión, en su secta, ellos proponen precisamente eso. Cuando ellos debaten con alguna persona cristiana y la persona cristiana le dice que la Escritura enseña acerca del infierno, usualmente los acorralan y los llevan a un punto en que les muestran que solamente Seol se refiere a la sepultura o a la muerte, y que todos vamos a la sepultura y que todos morimos. En realidad, hermanos, es difícil establecer cuál de los orígenes propuestos sea el verdadero, pero una cosa sí queda clara: que desde el principio de los tiempos hubo una creencia firme que después de la muerte los seres humanos siguen existiendo, aunque sea en una dimensión totalmente distinta. Es decir, la enseñanza del infierno elimina, echa por tierra, el aniquilacionismo. Algunos esperan y les gustaría que en el momento de morir todo se acaba, ya no hay nada más allá. Otros piensan, y esta es la postura del universalismo, piensan que todos finalmente Dios en su amor y en su benignidad perdonará a todos, con la excepción de que algunos sufrirán un corto tiempo y finalmente todos disfrutarán la restauración plena de la creación. Así que, hermanos amados, esta convicción de que la vida no termina con la muerte no se limitaba al pueblo de Israel. Sabemos que la historia de Israel es el eje central del Antiguo Testamento, pero otras culturas contemporáneas también creían en una existencia más allá de la muerte. Los egipcios, por ejemplo, decían que el alma va a un lugar que ellos lo llaman Amenti. Los babilonios también creían que el alma viajaba a un lugar al que ellos llamaron Aruyu, y los etíopes llamaban al destino final del alma Siol, muy parecido a Seol. Ellos lo escriben S-I-O-L, Siol. Lo que queremos establecer según las Escrituras es que hay vida más allá de la muerte. Es que hay vida más allá de la muerte. Seol entonces, hermanos, es la forma
que el Antiguo Testamento tiene de afirmar que la muerte no pone fin a la existencia humana. Amigo, hermano, la muerte no es aniquilación. La muerte cierra un ciclo de la vida física, la vida humana. Pero tu alma seguirá viva. No hay una conclusión con la muerte física. Es importante tener en cuenta que Dios reveló su verdad progresivamente, con una luz cada vez más brillante a medida que pasaban los siglos. Y en particular, el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hubo aproximadamente 400 años. Y las verdades que Dios reveló, estas iban tomando cada vez más forma y se podía apreciar con más claridad porque Dios gradualmente aumentaba la intensidad de la luz de las cosas que Él estaba revelando a través de las Escrituras. Esto no significa que el Nuevo Testamento contradiga al Antiguo. No hay ni una sola ocasión que así sea. Al contrario, la Biblia tiene un extraordinario carácter de unidad en la que cada parte ocupa el lugar que le corresponde dentro de todo el conjunto. Hay muchas afirmaciones que subrayan el hecho de que si bien la Biblia es una unidad, Dios ha revelado la verdad gradualmente. Dios ha revelado paso a paso, aumentando la intensidad de la luz en el proceso. Es decir, algunas cosas que no eran tan claras para nuestros primeros padres, estaban siendo un poco más claras para el tiempo, por ejemplo, de Moisés, y un poco más claras todavía para los tiempos de los profetas, de los reyes, David y Salomón. Empezaba a clarificarse y a entenderse un poco mejor. Esto se puede hacer evidente o se hace evidente cuando consideramos que el mensaje central de la Biblia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría para ser el Salvador de los pecadores. Uno de los escritos, ustedes conocen este texto, Hebreos 1, versos 1 y 2, Hebreos 1 y 2. Uno de los escritos del Nuevo Testamento expresa esta cuestión perfectamente. Dice el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta, hermanos, es una de las formas que la Biblia tiene para decirnos que el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios en un grado menor que el Nuevo. Quiero repetir esto. Me refiero al escrito de Hebreos 1, versos 1 y 2. Esta es una de las maneras que la Biblia tiene para decirnos que el Antiguo Testamento no es la palabra de Dios en un grado menor que el Nuevo, pero que el Nuevo, contiene más luz. Y hay cosas que son mucho más claras. Ahora, teniendo esto presente, yo confío en que estamos listos para considerar lo que los escritores tenían en mente cuando usaron la palabra Seol. Con esto en mente, creo yo, podemos tener ya una idea de qué es lo que los escritores tenían en mente cuando usaron la palabra Seol. ¿Qué es lo que ellos tenían en mente? Bueno,
Esa pregunta es que vamos a tratar de contestar. La respuesta parece ser que la palabra Seol se utilizó con distintos significados en distintas épocas. Como he tratado de explicar, al principio no era tan claro. Fue arrojando un poco más intensa la luz. Poco más. Obviamente, lo completo lo tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, pero tenemos que partir desde su origen. Así de que, ¿qué es lo que tenían en mente los escritores? En primer lugar, hay unos pocos casos, y a esto se refieren siempre los ruselistas. Hay unos pocos casos en los que parece referirse a la muerte o a la tumba, nada más. Seol, hay unos casos en que se refiere solamente a la muerte o a la tumba. Tenemos un ejemplo en Isaías, por favor, vamos a ver Isaías 38 y el versículo 10. Seguramente va a recordar que es el clamor de Ezequías al conocer de su enfermedad, al darse cuenta de la gravedad de su enfermedad. Ezequías, que era rey en Judá, aterrado, y cómo no, ¿verdad?, por la muerte prematura, él dijo lo siguiente: a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. ¿Qué es lo que está diciendo Ezequías? Él se está refiriendo a su muerte, por supuesto, ¿verdad? Se está refiriendo a que obviamente sería sepultado. A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Si tuviéramos, hermanos, quiero decir, si tuviéramos solo ese texto, hermanos, no podríamos sacar la doctrina del infierno de este versículo. Hay otro más. En Primero de Reyes, capítulo 2 y el verso 6, David da una instrucción específica a Salomón. Ya para este entonces, David estaba muy anciano, próximo a morir. Le recordó a su hijo Salomón la traición de un hombre. Este hombre es culpable de un doble asesinato y sabemos que su nombre es Joab. Y David le dio instrucción a su hijo. Estamos en Primero de Reyes 2, 5 y 6. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Aquí está la instrucción. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Estas palabras, hermanos, no son sino la clara y precisa autorización de parte de David a su sucesor, Salomón, de una operación urgente. Esta operación implicaba ir, buscar y capturar y ejecutar a Joab por el mal que él había hecho. Pero el texto nos dice, hermanos, no dejarás
descender sus canas al Seol en paz. Otra vez, como he dicho, hay ocasiones en que los escritores usaron la palabra Seol solamente en referencia a la muerte o a la sepultura, como dice el texto. No dejarás descender sus canas a la sepultura en paz. Parece que solamente es eso, pero no es solamente eso, hermanos. En segundo lugar, Seol también se utiliza para referirse al lugar o estado al que van todas las personas tras su muerte. El Seol, hermanos, es la palabra que se utiliza para referirse al lugar o estado al que van todas las personas tras su muerte. Podemos ver un ejemplo de esto cuando el salmista pregunta. Vean conmigo el Salmo 89 y el verso 48. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte?, se pregunta. Otra pregunta allí mismo. ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente la respuesta es ninguno. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Sabemos que está establecido por Dios que todos los hombres muramos una vez y después el juicio. La segunda pregunta, ¿librará su vida del poder del Seol? Obviamente ninguna persona puede librarse. Todo mundo verá muerte y será entregado al poder del Seol. Hermanos, hasta aquí no hay nada en estas afirmaciones ni en otras semejantes que indique que Seol tenga que ver con una recompensa o con un castigo. Así que muy posiblemente, si dialogan con un rusalista, ellos le llevarán a estos textos. Y parece que solamente se refiere en ocasiones a la muerte o a la tumba. En ocasiones, en segundo lugar dijimos, se refiere al estado o al lugar donde van todas las personas. Finalmente, en tercer lugar, otro uso de la palabra Seol es este. Hay algunas ocasiones en las que Seol se considera un lugar de castigo para los malvados. ¿Ven? Es como si la intensidad de la luz fuera aumentando. Y si todavía estuviésemos en los primeros pasos o cuando en principio se reveló el uso de esta palabra, quedaría algo oscuro. Pero se va clarificando. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver que hay algunas ocasiones en las que Seol se considera un lugar de castigo para los malvados. Por ejemplo, Job 21:13, Job 21:13 dice, y tengo la traducción de las Américas, va a sonar un poquito diferente. Job dice que los malvados de repente descienden al Seol. Ya hay una diferencia. Los malvados de repente descienden al Seol. Y Job otra vez, 24:19, dice que el Seol arrebatará a los pecadores. Ya ahora parece que el uso de la palabra Seol señala o apunta un lugar para castigo a los que hacen mal. Otro texto que nos ayuda en esto es el libro de los Salmos, en el capítulo 9 y el versículo 17. Dice, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios.
David dice que los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Ahora ya estamos viendo que Seol también se usa para designar un lugar o un tiempo de juicio o de castigo. Tenemos otro escritor que dice que los pasos o el caminar de la mujer adúltera conduce al Seol. No puede ser que solamente diga que conduce a la sepultura. Ahora ya tiene una connotación distinta. Proverbios 5:5. Usted puede leer este texto y lo que Salomón está implicando aquí. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Cuesta pensar, hermanos, que el significado de Seol en estos lugares pueda estar limitado a la tumba o al estado de los muertos. Si así fuera, ¿por qué se hacen advertencias como estas solo a los malvados y nunca a los justos? Bueno, porque está empezando a tomar forma. Ahora, puede ser que el Antiguo Testamento no sea tan claro como el Nuevo en cuanto a su enseñanza acerca de la vida de ultratumba, pero no cabe duda de que sí que habla de un lugar donde Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés, ustedes conocen esta cita. Salomón concluye diciendo que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora ya podemos ver que aquello que parecía muy confuso al principio empieza a clarificar y a mostrar que la misma palabra, hermanos, en un principio parecía tener solo el significado de la muerte y la tumba. Más adelante se empezaba a clarificar y señalar que es el lugar donde finalmente irán todas las personas después de la muerte. Pero ahora vemos, hermanos, que también se señala como un lugar de castigo, como un lugar que hay que evitar, como un lugar al cual irán los pecadores, como un lugar al cual irán aquellos que vivan y sigan el camino de la inmoralidad. Es decir, que habrá un lugar y un tiempo cuando Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Deuteronomio 32:32 dice que habrá fuego y fuego encendido por la ira de Dios, que arderá hasta las profundidades, sí, escuchó usted bien, del Seol. Vea en Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 22. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Así que hemos visto, hermanos, estos tres usos de la palabra Seol. El primero pareciera que solo se refiere a la muerte y a la tumba. Ezequías estaba asustado y clamó, considerando la inminente muerte prematura, y tendría que ir a la sepultura.
David da indicaciones y dice, no permitas que Joab, por el mal que él hizo, sea sepultado en sus canas. Es decir, hay que buscarlo y hay que ejecutarlo por causa de su maldad. Luego comienza a clarificarse un poco más y parece, ¿verdad?, que hay un lugar que se especifica como juicio, como castigo. Y ¿saben qué, hermanos? Lo último que quiero enseñar acerca de esto es que enseña el Antiguo Testamento, enseña que el pueblo de Dios será librado del Seol. Ya cambia un poco. Ya dijimos que nadie va a librarse de la muerte. Nadie va a librarse de ser sepultado. Bueno, a menos que sea comido por las fieras, como nuestros hermanos en la fe en el pasado. A menos que sean consumidos por el fuego, como también parte del pueblo de Dios partió de este mundo. Pero si es lo normal, todos tendríamos que ir a la sepultura, como tendrá que ser. Pero la Biblia enseña, hermanos, que el pueblo de Dios será librado del Seol. Nuestro texto con el que leímos con nuestro hermano, allá en el Salmo 49, que el salmista nos habla de la insensatez, de la necedad de confiar en las riquezas, de poner los ojos y las esperanzas en las cosas temporales. Vean ustedes, hermanos, el versículo 6 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Luego pase a 14 y 15, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Oiga usted esto. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Se va clarificando un poco más. ¿De dónde sacamos eso nosotros? De las Escrituras. Ahora vamos a aprender, hermanos, que la palabra Hades, que es griega, es una traducción natural de Seol. Y Hades describe un tiempo intermedio, porque al final tanto la muerte y el Hades serán echados al horno o al infierno que arde con fuego y azufre. La palabra, en verdad, aterrorizante es Gehenna. Y cuando veamos por qué ese nombre y su historia, nos daremos cuenta que el infierno es indescriptiblemente horroroso. Hay un infierno que evitar y hay un cielo que procurar. Cristo vino para ser el Salvador de los pecadores. Y nadie que cree en Cristo, nadie que sea salvo por la fe en Jesucristo, debe aterrorizarse ante el Seol. No debe aterrorizarse ante el Hades y menos ante el Gehenna, porque Cristo es su Salvador. Así que esta afirmación de David, no es David, es Asaf el que escribe el Salmo 49. Esta afirmación es muy, muy clara respecto a lo que señala. Él está hablando de los no creyentes. En el verso 6 dice, los que confían en sus bienes. Esta es una manera muy suave
en que la Biblia identifica a los no creyentes. Dice que ellos se consumirá su parecer y el Seol será su morada. Ya no se refiere solamente a la sepultura. Ya no se refiere solamente a que morirá, porque todos moriremos y todos un día seremos sepultados. Ahora se está refiriendo, que el no creyente, aquel, como decíamos en un sermón pasado, aquel que no se ve a sí mismo como un pobre, no como uno que tiene poco, sino como uno que no tiene nada, que está en bancarrota. En cambio, él se ve a sí mismo y ve sus recursos. Sus recursos son intelectuales, sus recursos son de apariencia física, sus recursos son morales, sus recursos son de tal manera que él cree que se acredita delante de Dios. Él confía en sí mismo o confía en sus bienes. Eso es lo que está diciendo el verso 6, los que confían en sus bienes. Bueno, ellos como a rebaños son conducidos al Seol. Ellos son pastoreados por la muerte. Y el Seol será su final morada. Hay una diferencia, hay un lugar diferente. Otro salmista, hablando de esto, o otro de los salmos, quiero decir, en el Salmo 73 y el verso 24, este es un texto que también ustedes conocen, dice: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Este versículo, hermanos, es un elocuente testimonio de una esperanza cierta para el futuro después de la tumba. Hay una esperanza cierta para el creyente. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hermanos, la descripción general que el Antiguo Testamento hace de la muerte es sombría, es lúgubre. Pero como dice cierto escritor, hay unos cuantos pasajes que revelan destellos de una vida maravillosa para el creyente después de la muerte. Ellos, los creyentes en el Antiguo Testamento, cuando vislumbraron esos destellos, ellos pudieron deshacerse, despojarse del temor natural de la muerte, creyendo que ellos podrían morar por largos días en la presencia del Señor. Es otra manera de decir tener vida eterna. Los creyentes que vislumbraron gradualmente iba quedando claro para ellos, mientras ellos fueron entendiendo la revelación de Dios a través de los escritores y cuál era la finalidad de ellos al señalar esta palabra que al principio era muy vaga, parecía incierta, muy general. Pero después empezó a tomar forma y señalar que es una manera de describir primero que no se termina la existencia con la muerte, que hay vida después de la muerte y que hay un lugar de juicio, de castigo, donde la ira de Dios arderá continuamente. Ellos empezaron a percibir que hay una esperanza, que había una esperanza en Dios, que aquellos que creían en Dios, que aquellos que esperaban en Dios, que aquellos que se deleitaban en Dios y en la palabra de Dios, ellos podían deshacerse, despojarse, quitarse el temor natural de la muerte y podían seguramente repetir, no solamente como de memoria,
pero tener en mente el salmo que nosotros a veces leemos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En cambio, ustedes recordarán el 49, donde Asaf dice que aquellos que confían en sus bienes, que aquellos que confían en sus propios recursos, no los pastorea el Señor, los pastorea la muerte. Y su fin último era el Seol. Pero ahora, ya no solamente como una sepultura, sino como un lugar de juicio, un lugar de tormento. En cambio, el justo, el temeroso, el que creía en Dios, el que creyó en Dios, pudo tener la tranquilidad de que moraría por la eternidad con el Señor. De ahí es donde sacamos nosotros esta enseñanza. No es de la filosofía, no es de la imaginación, menos de un espíritu vengativo, no es de la avaricia, no es de la codicia. Se origina en Dios. Y es una doctrina, hermana y hermano, que nosotros debemos procurar conocer, para que nuestra fe crezca, nuestro amor se fortalezca, nuestra gratitud y nuestra esperanza sean cada vez más sólidas. La vida, hermana y hermano, continuará. Si eres un impío, si eres un incrédulo, si no te interesa el infierno, si no te interesa el cielo, eso no cambia la realidad. Hay un lugar de juicio, hay un lugar de condenación al que irán todos los que persistan en su pecado. Hay un lugar que por la gracia de Dios ha sido aderezado para todos aquellos que se ven a sí mismos como en bancarrota, sin recursos para presentarse delante de Dios, y se allegan, acogiéndose a la misericordia de su sustituto, creyendo en Él para la justificación y la salvación de su alma. Así que, hermanos, Seol se utiliza a veces, para referirse a la muerte o a la tumba. Principalmente al lugar al que van todos los muertos. En ocasiones al lugar de castigo para los malvados. Pero a la vez, en el Antiguo Testamento aparecen los primeros destellos de esperanza de que el pueblo de Dios sería librado del poder del Seol. Ahora, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, ahora es mucho más claro, pero es importante, hermanos, que consideremos esto para la gloria de Dios y la edificación de nuestra fe. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Hemos recordado, Señor, que toda ella es verdad. Es nuestra base. Es nuestro fundamento. En consecuencia, Señor, toda filosofía, toda doctrina, toda suposición que contradiga a la verdad de tu palabra, la rechazaremos, Señor, procurando siempre traerla al filtro de la Escritura, para que sea, Señor, lo que se ha escrito en el libro, lo que norme nuestros pensamientos y gobierne nuestra conducta.
También, Señor, hemos recordado y queremos tener presente siempre que ante lo que tú, Señor, reservaste, ante lo que tú guardas silencio, nosotros no ganamos nada al hacer conjeturas, Señor. Bajo el cielo somos llamados a vivir por fe y no por vista. Sabemos, Señor, que hay cosas que son reservadas únicamente para ti, pero también hay cosas reveladas que son para nuestro provecho y para nuestros hijos. Deseamos, Señor, que tu palabra guíe la marcha de tu iglesia en este mundo. Que tu siervo, Señor, desde el más habilitado, Señor, el más calificado por tu Espíritu, hasta el más sencillo y débil entre ellos, con fidelidad, Señor, con todas sus limitaciones, procuren abrir tu palabra ante tu pueblo, Señor, porque tu pueblo oirá tu voz y te seguirá. Que tu nombre sea honrado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.